Bienvenidos. El día de hoy los invito a que nos acompañen. Vamos a hablar sobre el mercado global y Sonora. ¿Qué tenemos? Ha habido varios cambios. Una es la renegociación del viejo Tratado de Libre Comercio, ahora es el nuevo tratado, el TEC-MEC. Por otro lado, vamos también a hablar de los diferentes escenarios que se están empezando a desplegar, como este enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. Y por supuesto, Sonora es un jugador importante en el comercio internacional y para eso hemos invitado a 3 expertos que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Quiero darle la bienvenida a Gerardo Vázquez, que es presidente de INDEX Sonora y vicepresidente nacional de INDEX. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Gracias por acompañarnos. También Jesús Gámez, vicepresidente de Manufactura de INDEX Sonora. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Y a Joel también Espejel, catedrático de Economía en la Universidad de Sonora, que domina bastante bien estos temas. Muchas gracias, Marco, por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Encantado de tenerlo por acá. Gerardo, a finales del año pasado se terminó la renegociación del Tratado de Libre Comercio bajo escenarios primero muy catastróficos, prácticamente que no se iba a poder lograr un acuerdo. Finalmente se logra primeramente entre México y Estados Unidos y al final ya casi a punto de cerrar el tiempo se sube Canadá. ¿Cómo valorarías tú el nuevo TEC-MEC, así lo llamamos aquí en México? Como un gran reto para que tengamos la posibilidad de incorporar mayor contenido regional y que podamos desarrollar todavía más esta economía basada en las exportaciones. Es un gran reto. Nos obliga a movernos, ¿verdad? No es como en otro tratado, ya lo habíamos absorbido de alguna forma, ya lo teníamos controlado. Este nuevo tratado obliga a moverse a México, ¿no? Hay varios cambios que tenemos que implementar. Es correcto y es algo, desde mi punto de vista, que nos saca del punto de conformidad, que nos reta y que tuvo que acceder en algunos momentos álgidos nuestro gobierno, pero que al mismo tiempo de acceder a ciertas pretensiones, al mismo tiempo le daba la oportunidad a México de tomar esas oportunidades, convertirlas en lo que tenemos proyectado, programado y que de alguna manera van a poder mitigar el impacto que esperamos de una próxima desaceleración del mundo. Desde tu punto de vista, a partir de la expectativa inicial, creo que los resultados fueron mejores de lo esperado, ¿no? Creo que hay que felicitar al equipo negociador del gobierno mexicano, y además es reconocido a nivel internacional, son de los mejores que tenemos, ¿no? Y lo hicieron bastante bien porque pues nada más estaban negociando con un señor que es súper proteccionista y que le gusta además jugar duro, ¿no? Así es. Entonces creo que fue un gran logro de parte del gobierno. Un gran logro e inclusive acertada la decisión de subir en medio del proceso al representante en aquel tiempo del presidente electo. Exacto. Entonces darle continuidad, muy bien, ¿no? Así es, se entendieron muy bien y poder garantizar que cuando llegara al proceso legislativo en el cual hoy se encuentra, que también tuviera el soporte del gobierno ya actual. Jesús, ¿cuáles crees que son los elementos donde México ganó en esta negociación? ¿Dónde tenemos ventajas que podríamos aprovechar? Mira, Marco, yo creo que, primero que nada, en el esquema en el que se hizo esta negociación, nosotros como lo que es empresa de manufactura, ¿sí? Salimos de alguna manera ciertamente favorecidos, fortalecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, porque entendemos el negocio, porque de alguna manera se fortalece la región como tal y porque estamos como México cerca de un mercado grandísimo y más en Sonora, que estamos con una frontera que nos da ciertas ventajas. Así es. De esa manera nosotros vemos que la actividad comercial que está llevando Estados Unidos con su proteccionismo a la vez también lo enmarca dentro de una región en la que nosotros pertenecemos. Y de eso nosotros tomamos ventaja, ¿sí? Pero digamos que ya la industria maquiladora sonorense ya es parte, digamos, integral de la industria estadounidense. No se puede separar, pues es parte de... Somos parte de la cadena productiva que tiene, ¿sí? Entonces, de hecho, el reto ahora que viene ya estamos ahí. ¿Va a venir más? Sí, se puede venir más. Pero el gran reto que tenemos es cómo generamos una cadena productiva de nosotros que ya estamos aquí para una proveeduría nacional. Porque ese es realmente el eslabón perdido, lo que falta
para que esto se genere como una riqueza dentro del país, para poder nosotros encadenarnos con el resto del país, ¿no? Porque ha habido, desafortunadamente, y es la mayor crítica del tratado pasado, ganadores y perdedores. El norte, centro hacia el norte ha ganado, el Bajío también, pero el sur como que no se ha integrado a este proceso, ¿no? Ciertamente, sí, se ha quedado relegado lo que es el sur del país. El centro se ha desarrollado bastante bien, todavía con mucho crecimiento, con mucho auge, pero acá en la frontera norte hemos desarrollado una cultura, hemos creado procesos, hemos de alguna manera ya institucionalizado toda una industria de manufactura así hacia la exportación, con un nivel de estándar internacional, de nivel mundial, claro. Y que cada vez se va proyectando más y más. Y luego el tema de estos, de los salarios, pues que ahora que hay un componente donde se tienen que pagar más o menos comparados con Estados Unidos y Canadá, pues es un tema que Index Sonora, por ejemplo, siempre ha liderado, ¿no? Buscar siempre los mejores salarios, pagarle bien a la gente que trabaja en la industria, ¿no? Sí, no le asusta tampoco, ¿no? No, de hecho en el esquema de que en la frontera se dobleteara el salario, la verdad es que la mayor parte, gran parte de las plantas de manufactura de la frontera ya estaban por arriba del doble de salario, entonces no hubo ninguna repercusión. Sí, el 16%, 5% de incremento y el otro ajuste independiente de recuperación que se dio, que para ser el 16%, en ese momento nosotros ya estamos por arriba. Sí, en la gran mayoría, yo podría decir arriba del 95% de la industria de manufactura ya está arriba de eso, entonces no nos afecta y nosotros realmente le apostamos al desarrollo de habilidades, de competencias a nuestra gente para que gane más, porque eso nos hace ser más competitivos. Exacto, sí están ustedes, y lo ha dicho Gerardo en varias ocasiones, en esa transformación de competir con mano de obra, ahora con mente de obra, ¿no? Sí hay apuestas importantes, sí se está incorporando a la industria maquiladora todo el tema de investigación, innovación, desarrollo de capacidades, de competencias, de habilidades, y eso es algo muy importante. No es una industria como en otros lugares que se quedó en sus laureles, ¿no? A la comodidad de las reglas. Ustedes sabían y todos los días compiten en ese mercado complejo y no compiten solamente con el mercado de Estados Unidos, compiten con todos los mercados del mundo, ¿no? Porque tenemos ciertas ventajas, pero no son suficientes, pues, para sin dejar de ser competitivo, poder conservar esos mercados. Estamos hablando sobre el mercado global y Sonora. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre este gran mercado globalizado que existe ya desde hace mucho tiempo y donde Sonora le toca jugar un papel importantísimo porque además que comparte físicamente frontera con el mercado más poderoso, pues se ha venido desarrollando todo ahí en una industria que ha sabido entender que el mundo ya cambió y que hay que actualizarnos y hay que entender que hay que competir transformándonos todos los días. En este TECMEC, en este nuevo Tratado de Libre Comercio 3.0, TECMEC, como quieran llamarle, desde tu punto de vista, Joel, ¿qué es lo que tuvimos que ceder? Porque esto es una negociación. En una negociación se gana y se cede para que esto funcione, ¿no? Efectivamente, este nuevo tratado, que pues estuvo algo espinoso el proceso de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá, pues se pasa de 22 capítulos que originalmente tiene el tratado a 34. Hay una complejidad en la transformación del capitulado y los aspectos relativos a las reglas de origen, como lo comentó hace un momento Gerardo. Entonces, ¿qué se pierde? Lo que básicamente puso en algidez la negociación fue el tema de la industria automotriz. Ahí hay 4 aspectos relevantes que hay que destacar. Primeramente, los contenidos regionales, que pasa del 62.5% al 75%. Esto quiere decir que entre los 3 países tienen que utilizar lo que son componentes de la misma región con el objetivo de elaborar el automóvil. Luego pasamos a las autopartes, que son componentes especiales, 7 básicos que se deben de construir los automóviles, sobre todo el motor, chasis, suspensiones, baterías, que son fundamentales para el proceso productivo de la elaboración del automóvil. Entonces, el 70% tiene que ser de la región de América del Norte, de estos 3 países. Luego pasamos a la cuestión relativa a los componentes laborales, donde entra la zona de altos salarios, donde se tiene que pagar salarios de $16 la hora.
para la construcción de un automóvil, sobre todo en Estados Unidos se le deja el 40 al 45%, 40 para automóviles ligeros y el 45 para lo que son pickups o los llamados sub. Y el resto, que es el 55 y el 50%, pues se tiene que construir en México. Entonces, esta es otra cuestión fundamental porque tiene que irse a la Organización Internacional del Trabajo, verificar los convenios que hay entre los sindicatos y las empresas de la industria automotriz para poder llegar a acuerdos en cuanto a establecer los salarios. Y finalmente tenemos la cuestión relativa y que pone en punta de lanza, y es un tema que vamos a tocar más adelante, la cuestión de los aranceles al acero y al aluminio. Se establece que el 70% del aluminio y el acero que se utiliza para la elaboración del automóvil pues tiene que ser procedente de la región de América del Norte. Entonces, esos son los 4 componentes, pone muchos retos a la industria automotriz, ya lo está analizando la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y se establecen algunos criterios, todavía no se han definido del todo, para poderle entrar a estos retos que implica una industria tan importante para nuestro país y el impacto que tiene en otras industrias, como es punta de lanza, que representa el 3% del Producto Interno Bruto de este país, con más de 2 millones de empleos entre directos e indirectos, y además pues somos el 5º país productor de automóviles y el 7º, perdón, a nivel internacional y el 5º en autopartes. Entonces representa una parte muy importante de lo que es el sector automotriz, y no únicamente el sector automotriz, sino todo lo que implica el encadenamiento productivo con la industria manufacturera, que es fundamental para la elaboración del mismo. Entonces, ahí es una cuestión que se tiene que analizar. Luego está la protección que se le da al sector energético, es exclusivo del Estado, ese capítulo 8 en el nuevo TEMEC, el cual es exclusivo del Estado, lo que es extracción de hidrocarburos. Hay que ver cómo empata con la reforma energética aprobada en 2013. Luego tenemos nuevos capítulos como comercio digital, como el capítulo anticorrupción, como el capítulo PYME, que lo comentó hace un momento, este eslabón perdido de querer encadenar a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de base tecnológica, para poder anclarse a los procesos productivos de estas grandes industrias. Entonces hay una serie de capítulos nuevos, pero también se pierde en esa negociación de que si no se ponen las pilas los industriales nacionales, salir de esa zona de confort que comentó hace un momento Gerardo, pues entonces se nos va a complicar el escenario aún más. Gerardo, ¿hay chamba que hacer entonces? Mucha chamba que hacer. ¿Y cómo le está entrando la industria y el gobierno para esto? ¿Hay alguna, digamos, una mesa donde ya se están empezando a abordar cuál sería, digamos, los planes, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar? Desde que estaban las negociaciones, empezamos a tener reuniones con la Universidad de Sonora, el caso Sonora, para poder identificar proyectos de productos que podamos manufacturar aquí, que ya se puedan poner en una mesa de negociación. Index a nivel nacional hizo lo propio. Se tuvo un B2B donde se llevaron a mesa de negociación productos que ya se pueden manufacturar con capacidad instalada. Ahorita ya estamos haciendo prototipos con la Universidad de Sonora, ya en algunas de las empresas se está viendo la solución y estamos levantando el inventario de esos productos que podemos manufacturar. Nosotros consideramos que en Sonora, como contenido regional, pudiera aportar $1,600 millones encadenados a nuestro sector. Cantidad. Y en ese consorcio que estamos construyendo con la Universidad de Sonora, participa Index, participa la Universidad de Sonora. Estamos invitando a una banca de desarrollo internacional para que pueda financiar y a una empresa que haría la función de líder de los proyectos, ¿verdad? Desarrolla la ingeniería inversa, desarrolla toda la logística, el tener las plantas y además invita a capital de equity. Porque a lo mejor ahorita tenemos empresarios que se dedican al comercio, al campo, a algunas otras actividades y que les gustaría participar y encadenarse de entrada como equity, como capital de equity y posteriormente ya que vayan tomando experiencia que puedan entrarle a la manufactura. Pero eso nos va a permitir mitigar de alguna manera este impacto que vemos de una desaceleración por el sobreendeudamiento de todos los países y que ya no tienen capacidad de endeudamiento, y por el otro lado la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si no crecemos, si no va a haber un crecimiento, al menos sustituimos las importaciones, la mayor parte que tengamos de Asia, por productos que podamos manufacturar. Aquí es lamentable, lo comento, pero tenemos ya la necesidad de hacer algo, que no hay un tornillo sonorense incorporado a ningún vehículo.
Exacto. Yo creo que lo que hace es que nos da una estremecida, nos despierta, ¿no? Y aquí el nombre del juego, Jesús, se llama talento. Tú siempre lo has planteado, ¿no? Si nosotros no desarrollamos talento, no vamos a competir ni en el mercado nacional porque ya las fronteras están abiertas, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos. Así es. Y fíjate que para entrar en específico en este tema, dentro de lo que comentaba ahorita Joel y Gerardo, el tema laboral, para lo que viene, lo que es la reforma laboral, ¿sí? Va a estar muy empatada con los acuerdos que están dentro del TEMEC. Y dentro de todo ese contexto entra el talento. El talento, ¿por qué? Porque el conocimiento cuesta, porque tiene un valor, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque genera un valor también. Exacto. Y eso es algo que tenemos que observarlo para ver qué tipo de necesidades se tienen actualmente y cuáles son las corrientes que vienen para la manufactura y otro tipo de negocios. ¿Cómo debemos tener listo nuestro talento? ¿Cómo lo debemos de preparar dentro de las empresas, en vinculación con las universidades, para estar listos a los retos que tenemos hoy en día y hacia el futuro? Fíjate que es un tema que me da la impresión que nos urge tener un plan estratégico de capital humano, no solamente para desarrollarlo, retenerlo, sino también para atraer capital humano de otros países, de otros lugares, para que se pueda enriquecer. Me parece que todavía ahí estamos caminando muy despacito y que tendríamos que meterle más velocidad, porque ese sin duda va a ser la gran diferencia de cara al futuro, ¿no? El que tenga talento es el que va a salir adelante, el que no tenga talento no va a poder, digamos, hacer más compleja su industria para poder competir con posibilidades, ¿no? Estamos hablando sobre el mercado internacional y cómo le puede ir a Sonora. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el mercado global y sobre el mercado global en particular, cómo le va a Sonora, cómo puede aprovechar estas oportunidades. Joel, tú que has estudiado bien el Tratado de Libre Comercio, este nuevo TEMEC, y que conoces bien la industria sonorense en general, la maquiladora y la que está orientada al mercado externo, ¿cómo ves dónde están las oportunidades para Sonora? ¿Dónde tú crees que tenemos las mejores, donde deberíamos tener las mejores apuestas? Pues las mejores apuestas deben de estar fijadas primeramente en esos consorcios que deben de formarse para poder fortalecer la parte de ciencia y tecnología, pero aplicada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy importante que las distintas industrias que se están desarrollando en Sonora y que van a estar bajo el paraguas de lo que es el TEMEC, más los acuerdos que se han firmado con la Comisión Sonora-Arizona de por medio, donde pues hay muy buenas estrategias de colaboración entre Arizona y Sonora. Ahí donde la megaregión empieza a jugar un papel estratégico, ¿no? Sí, porque hay muchos aspectos generales en lo que es este tratado que va a entrar en vigor en los próximos días. Sí está la ratificación por parte de los poderes legislativos de los tres países, que es algo que todavía pues, se está analizando. Vemos el papel que está jugando Estados Unidos con la mayoría demócrata, que pasó con las elecciones que tuvieron en noviembre del año pasado. Pero es importante considerar la cuestión de ciencia y tecnología e innovación, porque cada vez más está transitando a esa revolución industrial en una cuarta generación, donde las industrias tienen que tomar en cuenta estos encadenamientos globales, pero enfocados a la innovación. Ya no se convierte en una opción el agregarle innovación, ciencia y tecnología, ya es una obligación. Si quieres competir es un requisito. Es el core, porque si no, no va a haber productividad y no va a haber competitividad en una industria en específico. Entonces aquí son industrias de alta especialización, donde también el capital humano juega un papel fundamental, porque también tiene que embonarse en esta, pues vamos a poner, cuarta revolución industrial. Primero, consorcios para poder competir bien. Segundo, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en cada uno de nuestros productos y servicios que vamos a exportar. Así es. Entonces, ahí se tiene los brazos técnicos que, como viene a ser un parque tecnológico, se puso la primera piedra el año pasado. Espero que se continúe con esa obra, el PIAT,
que pues está la asesoría ahí de este consorcio universitario, donde participan universidades de Arizona y de Sonora, pero falta empujar más esta iniciativa porque es fundamental como brazo técnico para desarrollar más empresas de base tecnológica, no las empresas tradicionales, voy a utilizar el término aunque suene despectivo, changarreras, que se dedican a los servicios, sino estas empresas que tengan esa visión de incorporación, utilizar las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio América del Norte, ahora el TEMEC o el USMCA, el cual pues trae nuevas reglas, nuevos retos para las industrias, para las empresas, pero la tecnología está jugando un papel importante y la innovación que se incorpora en los procesos unirse, productivos. sumar conocimiento y por otro lado la velocidad, ¿no? Va a ser importante. Así es, las sinergias intelectuales que deben de existir en los procesos industriales. Jesús, ¿cómo ves a los gobiernos? ¿Los gobiernos están sensibles? ¿El gobierno estatal, el gobierno nacional está sensible a los cambios que vamos a tener que enfrentar? Porque hay chamba desde el punto de vista legislativo, hay chamba desde el punto de vista de la educación, hay chamba desde el punto de vista de los centros de investigación, hay mucha chamba también de parte de la industria. ¿Estamos ya preparados para entrarle a esto? Porque esto se va a detonar rápidamente. Mira, yo creo que dentro de los gobiernos sí hay gente preparada. El problema es que luego los políticos no escuchan a la gente que está preparada. Como ahorita bien escuchamos a Joel con una excelente explicación y no se acepta, no se digiere bien el alcance de toda esta descripción, de este análisis que sirve como diagnóstico para tomar las mejores decisiones. En el caso nacional, yo creo que es un nuevo gobierno con una visión que tiene quiere desarrollar economía y creo yo que es como una parte central una de las partes centrales de la Cuarta Transformación que está buscando el presidente López Obrador, está buscando cómo detonar la industria nacional. Y Sí, cómo le está apoyando mucho al mercado interno, ¿no? Sí es, y mucho apoyo hacia lo que es el sur de México. ¿Sí? En el terreno estatal, aquí primero siempre tenemos que partir de las regiones en las que estamos divididos. Está la franja fronteriza, está Hermosillo, está la sierra, está la región Guaymas-Empalme, porque tiene un clúster ahí especial muy interesante, y tenemos el sur del estado. Para que las inversiones por las que vamos o las que vienen, tener que ofrecerle en las condiciones socioculturales, de educación, de competitividad, de la industria que ya existe ahí, porque eso lo hace una región más competitiva. ¿Sí? Entonces, si vamos nosotros buscando que venga una industria aeroespacial, pues entonces tenemos 2 o 3 opciones. No es de decirte te voy a llevar a la sierra, es llevarlo a donde hay infraestructura de servicios, infraestructura educativa también. Tiene que haber condiciones, pues. Claro, para que haya competitividad. Y eso hace que se reduzca la incertidumbre de un nuevo negocio que va a llegar aquí al Estado. Porque además esto se empuja con mucha inversión extranjera, y la inversión extranjera es un tema muy peleado, ¿no? Mucho. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere. Hay veces que ya lo tienes y estás a punto de firmar y te lo arrebata otro, ¿no? Sí, porque es muy agresiva la guerra para tener las inversiones en su región. Ahora, por otro lado, Gerardo, me da la impresión de que no solamente son cambios legislativos, cambios en la industria, cambios en las... También tenemos que cambiar en la forma en que nos relacionamos entre gobierno y los diferentes actores de la sociedad. Yo creo que ya es tiempo de evolucionar a nuevos modelos de organización donde nos podamos sentar todos los interesados en condiciones iguales y que en conjunto, con una visión compartida, nos atrevamos a hacer planes para todos y donde todos tengamos responsabilidades. Creo que esto sí va a empujar a una transformación también del propio gobierno, ¿no? Así es. Y también creo que tenemos que tener una cultura empresarial ya diferente. También desde nuestra trinchera debemos de cambiar. Te preguntaría cuántas empresas sonorenses cotizan en Bolsa de Valores. Híjole, me da pena decirte que son muy pocas. Yo creo que una mano nos sobran dedos. Sí, y tenemos pocos grupos empresariales fuertes. Lo que necesitamos para eso? Pues precisamente desarrollar este consorcio que se va a hacer con la universidad no solamente desarrolla la parte de innovación y tecnología, también la parte de trade compliance, porque pues ahora vamos a decir, pues ¿sabes qué? ¿Quieres ser proveedor? Pues sí, necesitas tener tu política de prevención del lavado de dinero y un programa que garantice eso. Exacto. Tu política de anticorrupción,
tu política de conflicto de minerales de la República Democrática del Congo y un programa que garantice que no vas a adquirir un mineral. Y no de mentiritas, y no de formal. mentiritas. Se va a venir a certificar, a revisar y va a ser toda una controversia. Y con un ¿no? mecanismo de certificación que haría la universidad junto con INDEX de certificar a esta cadena de proveeduría, que además que cuando le pides todos esos requisitos de trade compliance, de reputación, en algún momento van a poder decir, hey, yo ya puedo cotizar en bolsa de valores porque son exactamente los que pide Sustainability Dow Jones, el índice de Sustainability de Dow Jones. Entonces, también necesitamos empujar esa nueva cultura empresarial y, por ejemplo, en el tema laboral, la adhesión al convenio 098 de la Organización Internacional del Trabajo. Hace poco estuve la semana pasada con el senador Napoleón Gómez Urrutia y estábamos viendo todos los cambios que se tienen que adecuar a la nueva Ley Federal del Trabajo para considerar tanto la parte del TEMEC como la parte de estos convenios a los que se está adhiriendo el país y además a la nueva, es un reto para Sonora principalmente, a la nueva estructura sindical nacional que se está conformando. Exacto. Y que vamos a tener que ver eso porque esas estructuras sindicales ya tienen su partner en otras partes del mundo y como estaba comentando Joel, se deben adecuar. Entonces va a haber mucha comunicación entre sindicatos internacionales con los sindicatos que se están conformando en la nueva estructura. Es cierto, porque el juego se amplió. Antes jugábamos nada más con los jugadores de adentro, son los únicos que podían hablar, opinar, votar. Ahora no, hay que considerar muchos jugadores que están allá afuera y que son parte importante de la construcción de las capacidades que necesitamos. Estamos hablando sobre el mercado global y cómo le puede ir a Sonora. Vamos a regresar en unos momentos más para seguir conversando sobre el tema. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del mercado global, cómo lo ve a Sonora, un año difícil, 2019, de grandes retos, ¿no? Los pronósticos de crecimiento, los más optimistas son alrededor de 2.5, el promedio está alrededor de 2 y los pesimistas están 1.5, insuficiente los 3 para lo que México necesita desafortunadamente. Pero además del nuevo Tratado de Libre Comercio, como dice el dicho, la abuela parió Jesús, hay una guerra comercial muy fuerte entre Estados Unidos y China que podría también mover piezas y esto podría abrir amenazas y oportunidades también para Sonora, ¿no? Así es. Y mira, ahorita ya se está observando, ¿sí? Las inquietudes del empresario americano que tiene inversiones en China, del inversionista chino que tiene inversiones en China, pero tiene un mercado en América. Entonces, nosotros estando en Sonora con una posición geográfica privilegiada, ¿sí? Teniendo mar con un litoral, la verdad es que nos da, de entrada a veces nos da una ventaja. Y eso nos permite entonces ser una buena opción para dentro de esa guerra comercial, nosotros ser una opción en donde se pueda manufacturar mucho de eso que se manufactura actualmente en China y se exporta hacia Estados Unidos. Porque una de las grandes debilidades en la negociación era nuestra dependencia del mercado norteamericano, ¿no? Y decíamos, ojalá hubiéramos diversificado nuestras inversiones. Hoy China sí lo está haciendo, está diversificando sus inversiones, ya no le apuesta solamente al mercado de Estados Unidos. Nosotros deberíamos de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y Sonora en particular. Sin duda, ¿eh? Y mira, hay muchas maneras de cómo hacer esto con acciones fáciles y que tengan alto impacto. Primero, porque hay proveeduría que nosotros nos estamos trayendo de China. Y esa proveeduría, en lugar de estarle importando, que se venga y se manufacture aquí. Entonces ya vamos creando cadena de valor. Pero el gran reto que tenemos es sobre la cultura empresarial que actualmente sigue prevaleciendo en Sonora. Tenemos que hacer que esta cultura evolucione a una cultura mucho más competitiva, mucho más agresiva, mucho más abierta, que sea menos conservadora. Y entonces que vea en esas oportunidades, que haga joint venture con los chinos, que vaya y compre esas empresas chinas y se las traiga para acá, ¿sí? Que busque consolidar insumos que estamos actualmente trayendo de diferentes partes del mundo y que diga, yo soy el que los va a producir, yo soy el que lo va Como que da la impresión que tenemos que atrevernos a ser más audaces. Totalmente. Y ya no es como una opción, ¿sí? Es simplemente como una necesidad. Sí, porque también los ciclos están ahora reduciéndose, ¿no? Antes tardaban años, a veces décadas, después se cerraron años y se habla que dentro de unos 3, 4 años van a ser meses, ¿no?
Joel, necesitamos apurarnos en esta coyuntura que hay ahorita, ¿no? Sí, hay una velocidad tremenda y esta guerra comercial que se está dando entre China y Estados Unidos, Jinping y Trump, pues está llevando a que pues, se desacelere más la economía mundial, como lo comentó en un inicio Gerardo. Esto va a tener repercusiones, ya se anunció en el Foro Económico Mundial, se ajusta lo que es el crecimiento de la economía mundial, el Producto Interno Bruto. Muy mala noticia. Muy mala noticia, efectivamente. También lo dicen los estudios del Fondo Monetario Internacional, lo declara Christine Lagarde, que es la presidenta en jefe de este organismo internacional, lo cual sí hay ventajas y desventajas en esta guerra comercial que se está generando y ponen a México en entredicho que si no se ponen las pilas, pues va a haber problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, con los aranceles básicamente, pues está llevando a que el año pasado nada más la inversión procedente de China en Estados Unidos bajó en un 83%. Se anuncia una brutalidad de millones de dólares o de yuanes, como se vea. Otra cuestión es que se anuncia el día de hoy la cuestión del Producto Interno Bruto de China, que es el producto más bajo en los últimos 28 años. Casi en 3 décadas no había caído tanto el Producto Interno Bruto chino, que esto pega directamente en el Producto Interno Bruto mundial, porque el 30% del Producto Interno Bruto mundial viene de China. Entonces, si se desacelera la economía china, impacta en el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que tiene México en este escenario de desaceleración provocado por la eurozona y por China? Es precisamente esos encadenamientos, como lo comentó Jesús hace un momento, los cuales lleva a que si está la inversión extranjera directa disponible por parte de los chinos y no se está yendo hacia Estados Unidos, pues hay que buscar la manera de que se venga a México. Pero aquí hay una cláusula en el TEMEC, en el cual dice la cláusula china, que pues ni siquiera firmar un tratado de libre comercio con China, China-México. Entonces, esto lleva a que rediseñe su estrategia también México en este contexto internacional y requiere no únicamente tener a la industria china por acá o a las empresas chinas, sino la infraestructura suficiente para hacerlo. Yo soy de la idea que el puerto de Guaymas vengan los chinos y lo pongan. Porque además son especialistas. Son especialistas, son los campeones mundiales, mueven de los 750 millones de contenedores que se mueven en el año. No podemos hacer tratados, pero sí alianzas. Así es, 250 millones los mueve China. Son los campeones mundiales en hacer puertos, hacer canales, como el canal de Nicaragua que están construyendo. Pero intentamos perderle el miedo. El gobierno mexicano le tiene miedo pues, a la reacción de Estados Unidos y tenemos que jugar el juego, porque ellos no lo van a ver por nosotros, ellos están viendo nada más por ellos. Se lo ha dicho claramente Trump. Totalmente. Y yo diría que cualquier presidente va a tener el mismo sentido. Ahora, también, Gerardo, como que nos falta en México nuevos instrumentos. Necesitamos tener centros de inteligencia y de prospectiva, ¿no? Que nos ayuden un poco a imaginar estos escenarios para encontrar esas oportunidades, ¿no? Porque a la hora de sentarse a elaborar estos programas y a la hora de negociar y a la hora de ver las opciones, como que nos quedamos cortos, ¿no? Sí, en cierta parte sí, porque a veces hemos impulsado mucho la triple hélice, pero yo creo que la triple hélice en las actividades productivas no funciona. Desde mi punto de vista tiene que haber o una cuarta álave, que sería el fondo de inversión o capital de emprendeduría, o sencillamente el gobierno en las actividades productivas no debe participar, debe ser un facilitador. Aquí debe estar la industria, las universidades, también cambiando totalmente o radicalmente la forma en la que la universidad en forma conservadora hace su innovación. Publican N cantidad de, valga la redundancia, publicaciones, pero que no le ayudan ni le benefician a la sociedad. Tiene que estar más enfocada y tiene que ser más ágil, ¿no? Y tenemos que, así es, establecer este tipo de consorcios como operan en muchas partes del mundo, universidad con empresas, y vamos desarrollando lo que le da valor agregado a los mercados. Entonces, visualizarlo y qué necesitas. Bueno, está la posibilidad, está la posibilidad de hacer un negocio aquí. Pues está la innovación, está la empresa, ahora necesitamos el financiamiento. Y la banca de inversión y los fondos, por ejemplo, los chinos tienen 4% tasa de interés, 20 años con un equity de 80-20. Dices, oye, está increíble hacer negocio con ellos porque es un crédito muy largo que aquí ninguna banca ni de Estados Unidos te puede dar esas tasas. Entonces,
creo que sí hay que ver esas oportunidades y ver las fortalezas. En Sonora presumimos nuestras carnes. Debiéramos presumir que las mejores pieles que están en un Ferrari son pieles sonorenses. Claro. Y donde el subproducto se convierta a ser la vaca, no, y el producto principal sea la piel que se utiliza en un avión. Que, la verdad, apostarle a la industria primaria no tiene ningún sentido ya, ¿no? Inclusive hay que pasar de la manufactura a la industria intensiva en conocimiento. Y tenemos que hacerlo esto muy rápido, ¿no? Porque es como los medicamentos, tienen fecha de caducidad, esto se acaba y se cerró y el juego que sigue, ¿no? Yo creo que, si les parece, como conclusión principal es que el Tratado de Libre Comercio lo que hizo es mover todo, ¿no? Porque habíamos ido perdiendo como región competitividad. Había además insatisfacción hacia el interior de los países, de parte de los habitantes que sentían que las oportunidades se lo estaban llevando otros. Me parece muy sensato, no solamente se modernizó el tratado, que además tendría que haberse hecho desde ese tiempo atrás, sino que se abrieron otros aspectos que es muy importante y a todos nos mete una agenda de cambios acelerados. El reto está en que lo entendamos. Tenemos que acelerar el paso, tenemos que trabajar más y mejor agregándole conocimiento a todo lo que producimos y hacemos, pero también tenemos que cambiar la forma en que nos organizamos. Hoy hay que darle liderazgo a la industria, el gobierno tiene que ser un facilitador y las universidades, centro de investigación tienen que ser apoyo para estos cambios acelerados. Ahí está nuestro futuro, si esto quieren que no se cierre. Y por otro lado, entender que hay jugadores muy poderosos y nosotros tenemos que ir por ellos, como es el caso de los chinos, que están en esta franca pelea y que quieren competir, pero que tienen los recursos, tienen el talento y tienen las transformaciones que han hecho muy importantes, ¿no? Todos los diferentes estudios de prospectiva hablan que ellos van a ser los próximos líderes de la economía. Sería un grave error estratégico que en México y en Sonora no aceleráramos las alianzas con ellos, ¿no? Nosotros, como bien dice Jesús, tenemos que ofrecerles. Ahí tenemos un puerto que tenemos años y años queriéndolo modernizar y nunca hay recursos suficientes para hacerlo. A lo mejor es el momento de concesionarlo tal vez a una empresa china para que nos dé esa oportunidad. Sonora en particular tiene que tomar una decisión, los sonorenses tenemos que tomar una decisión si le apostamos al futuro con todo o nos dejamos que se nos pase otra vez una oportunidad y todos estos buenos deseos se quedan en la mitad de la tabla. Yo creo que México no puede seguir a mitad de la tabla, ya de eso estamos todos enfadados, ¿no? Sí. Yo quiero agradecer, Gerardo, muchas gracias por tu presencia y por tus comentarios. Gracias, Joel, por acompañarnos. Muchas gracias, Marco, y un saludo de nueva cuenta al auditorio. Gracias, Jesús, que no sea la primera vez. Muchas gracias, Marco, por la invitación, con mucho gusto. Saludos a todos. Encantados. Aquí los vemos en la próxima emisión.